tal? Buenos días. Me presento. Soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Cáncer de piel, cómo prevenir y detectar a tiempo. Es importante mencionar que en el mes de febrero se conmemora la lucha mundial contra el cáncer para concientizar y solidarizarnos con aquellas personas que luchan contra él. Recuerden que nuestro mejor aliado es la detección temprana. Sisnova, como parte de su misión y enfoque en la prevención, está estrenando un programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor ante ciertos temas. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Stephanie Arroyo Camarena, especialista en dermatología, dermato-oncología, cirugía dermatológica. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica AC. Está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y actualmente se encuentra adscrita a la Clínica de Oncodermatología del UNAM. En este webinar estaremos tocando temas como ¿qué es el cáncer de piel? Hablaremos de la situación actual de esta enfermedad, sus principales causas, algunos signos y síntomas, detectar los principales factores de riesgo, cómo es que llegamos al diagnóstico, sus diferentes tratamientos y la parte más importante, todo lo relacionado a las medidas preventivas. Recuerden que si llegan a tener alguna pregunta, los invitamos a escribir en el espacio de preguntas y respuestas para responderlas al final de la sesión. Doctor Arroyo, bienvenido, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos, gracias a Sisnova. Y bueno, voy a tratar de digerirles un poquito este tema, que es un tema complicado, pero a ver si nos podemos explicar en términos ya de español correcto y no médico, ¿ok? Entonces, para empezar, el cáncer de piel prácticamente consiste en tumores malignos que se van a originar de estructuras de la piel. Entonces, ¿qué es lo muy importante de este tema? Que a todos nos importa porque es el cáncer más frecuente de todo el mundo. Entonces, por eso es un tema que nos va a interesar a todos. Lo actual, la situación actual de este cáncer se va a dividir en diferentes tipos. Principalmente va a ser en cáncer de piel no melanoma y en cáncer de piel melanoma. Esta división es ¿por qué? Porque el melanoma tiene mucha más importancia, ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la presentación, porque este cáncer es muy agresivo. Y el cáncer no melanoma tiene de todo un poco. Y dentro de este no melanoma entra el más frecuente de todos los cánceres, que es el carcinoma vasocelular. También ahorita les voy a hablar un poquito más de este. Y esta es la gran mayoría del cáncer de piel. Le sigue en segundo lugar el carcinoma epidermoide, también lo conocen como espinocelular o escamoso. Y en tercer lugar entra el melanoma en frecuencia. Y ya por último hay una variedad tremenda de otros cánceres de piel que también vamos a abordar, nada más para comentar un poquito acerca de ellos. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Que existe este cáncer de piel que se llama carcinoma vasocelular, que es un tumor sumamente frecuente y prácticamente para que me puedan entender un poquito mejor, se trata de que la piel tiene tres capas principales. Entonces, la capa superficial se conoce como epidermis. Esa capa principalmente va a tener queratinocitos y melanocitos y son para protegernos. Y la capa de abajo que se llama dermis tiene colágeno, fibras elásticas, todos los vasos de sangre, ahí es donde está, de donde se nutre toda la piel. Y entonces, y ya abajo viene la grasa, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Este carcinoma vasocelular, su nombre viene porque son de las células basales, o sea, de las células que están hasta abajo, pero de la capa superficial, ¿ok? De la epidermis. Y este cáncer tiene un crecimiento muy lento y por eso la gente tiende a minimizarlo un poco. Entonces, este cáncer lo pueden confundir con un granito o pensar que como va creciendo poco a poco, no le pongan mucha atención. Y tiene baja malignidad. ¿A qué se refiere la baja malignidad? O sea, generalmente este cáncer lo único que va a hacer es destruir tejidos, no se va a ir a otros lados. Su riesgo de irse a otros lados es muy, muy pequeñito.
aproximadamente del 0.03% de los casos. ¿Qué quiere decir? Esto es muy poquito, por eso es de que en las estadísticas mundiales o lo que ustedes encuentran de cáncer, en general ni siquiera lo mencionan porque su mortalidad es muy baja. Pero yo siempre les comento que el problema de este es que les hace la vida de cuadritos si no se trata a tiempo, porque no los va a matar, pero les va a ser muy complicada la existencia. Entonces, ¿qué es lo que va a causar a este cáncer? Principalmente la radiación ultravioleta, o sea, el sol. Esta radiación ultravioleta, entonces, así como se necesita para la vida, también puede provocar cáncer en muchos niveles. Y el problema principal es de que este daño del sol se va a acumular. Y el principal problema es que se acumula en la infancia. Ajá. Entonces, toda nuestra infancia, donde estuvimos en el recreo a las 12 del día, ahí en primaria, secundaria, y que hacíamos actividades al aire libre, nos hizo que entonces ahí fuéramos acumulando un daño del sol. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo, nuestra piel, entonces va a ser nuestra primer barrera de protección. Nos da el sol y entonces nuestras células nos van a proteger. El melanocito va a ir a dejarle como un sombrerito a un núcleo para protegerlo y por eso tomamos colorcito o nos bronceamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? La célula, si se llega a dañar a pesar de esta protección, lo que va a hacer es suicidarse. La célula va a decir, ok, tengo cambios, me voy a suicidar. Para todo esto hay activación de genes. Y entonces, ¿qué pasa con la radiación ultravioleta? Va a ir activando o inactivando los genes que se encarguen de esto. Y entonces va a llegar un punto donde ya no se va a poder suicidar esa célula y entonces se provoca ahí una aberración de estas células. Es una célula fea, monstruito, que se va a reproducir muy mal y entonces se va a empezar a sobreproducir y ahí es cuando viene el cáncer. Entonces, por eso este es el factor más importante. Pero como lo fui mencionando, entonces tiene que ver también la genética. Ya se conoce en este carcinoma vasocelular muy bien las mutaciones que existen. No los voy a aburrir con todo ese tema, pero ya se sabe muy bien que hay mutaciones específicas de genes específicos. ¿Y quiénes son los más propensos? Las pieles blancas, la gente que tiene ojos claros. Entonces, pero cuidado, en México tenemos mezclas genéticas. Y entonces, ¿qué provoca esto? Si ustedes se acuerdan de historia y de cómo fue toda nuestra historia de México, entonces, en realidad tenemos genética de asiáticos, desde lo del estrecho de Bering y todas estas mezclas que hubo. Tenemos también mezcla de los españoles, tenemos mezcla de italianos, tenemos mezcla de todos lados. Más toda la globalización ha hecho que tengamos todavía más mezclas genéticas. Y cuidado, yo les digo que hay morenos escondidos en güeros y güeros escondidos en morenos aquí en México. Entonces uno puede ser moreno por fuera y tener genética del abuelito o del papá que era súper blanco. También hay otro punto importante que se llaman síndromes. Estos síndromes son una cosa espantosa, es muy mala suerte, es como sacarse la lotería, pero al revés. Entonces, pero existen. Son síndromes que se detectan en niños o en adolescentes casi siempre, que son enfermedades donde ya genéticamente no tienen la posibilidad de hacer esta reparación del sol. Por ejemplo, en uno que se llama geroderma pigmentoso, que es muy feo. Afortunadamente, son muy poquitos los casos. Entonces, en esta enfermedad, los niños empiezan pecositos, les empiezan a salir como granitos y conforme se van exponiendo más al sol, entonces los confunden con granitos y en realidad hacen cánceres de todo tipo, pero afortunadamente esto es muy raro. Desafortunadamente da en zonas de recursos bajos. Hay otros síndromes que también pueden hacer propenso, hay muchísimos otros. En promedio se pueden diagnosticar a los 20 años, pero son muy raros. Entonces, de eso ustedes no se agobien hasta más, pero que sepan que existe. Y la otra cosa importante es la radiación ionizante. ¿Qué pasa? O sea, todas las radiografías que toman, las plantas nucleares, o sea, todo lo que tenga que ver con radiaciones creadas, entonces también puede crear alteraciones, como en estos accidentes de explosiones de plantas nucleares y eso, pues entonces no solo de piel, sino causaba otros tipos de cánceres, sobre todo hematológicos. Y también hay algo que es exposición crónica a arsénico. Hay algunos lugares, sobre todo plantas metalúrgicas, del cromo, o incluso en algunas zonas puede ser endémico este arsénico y ese sí puede provocar también tumores, pero este también es más raro. No voy a platicar mucho más de esto. Ahora, ¿en dónde se va a ver los signos y síntomas? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta si tengo uno de estos? Entonces, prácticamente va a afectar zonas expuestas al sol. Y algo importante de este cáncer vasocelular
Yo les contaba que era de las células que están como de la parte más arriba y la parte más abajo de esa capa, ¿no? Y entonces, algo importante es que esta capa también recubre el pelo. Entonces, tiende a comportarse que este cáncer no da en zonas que no tengamos pelo. Ojo, todo nuestro cuerpo prácticamente tiene pelo y lo que no tenemos pelo son mucosas, palmas, plantas, a eso me refiero. Y entonces su sitio más frecuente de aparición va a ser donde tenemos los puntos como más altos del cuerpo, donde tenemos mayor radiación solar. Prácticamente va a ser orejas en hombres, porque los que usan el cabello corto, entonces es una radiación crónica muy constante. La nariz es un sitio favorito para hombres y mujeres, y el dorso de manos al manejar, al salir, o sea, es una zona muy expuesta y que aparte para ponerse protector solar ahí está muy complicado por el lavado frecuente de manos. Entonces, esto es lo más frecuente, pero puede salir en cualquier lugar. Ajá. Cuidado también en hombres con la cabeza, conforme van perdiendo el pelo, entonces piel cabelluda es una zona muy afectada, el pelo es otro mecanismo de protección y conforme se pierde, entonces también van saliendo tumores ahí. Entonces, este tumor tiene crecimiento muy lento, progresivo pero lento y por eso lo minimizan en general. Y entonces va a ser muy raro que se vaya a ir a otros lados. Metástasis se refiere a que tiene capacidad de meterse por los vasos y viajar a otros lados. Y aquí no. Este es muy raro. Sí hay reportes, son raros casi siempre y los casos que a mí me ha tocado ver es por continuidad. ¿Qué quiere decir? Un paciente que no se trató y estaba el tumor en la ingle, lo que seguía en su camino era un vaso sanguíneo y por ahí se fue. Pero son cosas muy raras. O una paciente que nunca se lo trató aquí en la cabeza y entonces siguió y lo que seguía era el cerebro, pero es porque destruye los tejidos, ¿ok? Y por eso es muy importante detectarlo a tiempo porque cuando se detecta a tiempo es 100% curable. Pero ¿cómo lo vamos a poder detectar? Es muy difícil la detección a tiempo, entonces prácticamente este tumor puede parecer grano, puede parecer mancha, puede parecer costra, porque hay muchos tipos. Hay tipos muy superficiales, hay tipos que se puede parecer una mancha, hay tipos que son como una pelota, una bolita, y este tipo casi siempre se va a ver con un borde perlado. ¿A qué se refiere el borde perlado? Se refiere a que es como si tuviéramos en donde empieza el tumor un collar de perlas, entonces es un borde como más redondito, duro e incluso brilla, ajá, pero se puede ver ulcerado, puede parecer incluso una úlcera, una costra, entonces todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo van a saber ustedes si se espantan o no? Porque aparte como hay tantos tipos, entonces los tipos van a variar un poquito en el sentido de la célula, qué tantos cambios va a tener. Entonces, ahorita les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan conocer. Me voy a ir al carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide es el tumor maligno originado, pero de todos los queratinocitos epidérmicos. O sea, arriba de esa capa basal que les conté, seguimos en la capa más superficial de la piel. Ahí están esos queratinocitos, que son nuestras células de protección principal. Son las famosas células que cuando se mueren se van a descamar. De cuando ustedes dicen, ah, sí, que las células muertas que están en la piel, estas son las células que se van a morir en algún momento y es parte de nuestra protección. Y este es muy importante porque es el segundo cáncer de piel en frecuencia y ha tenido un incremento también muy importante en los últimos años. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Los mismos que platicamos de carcinoma vasocelular, pero aquí va a cambiar un poquito lo de la radiación. La radiación ultravioleta también va a ser esta radiación crónica acumulada, pero también un poquito la aguda intermitente. ¿Qué quiere decir? Cuidado con los brazos y las piernas en mujeres. Entonces, u hombres también cuando usan mucho short. Entonces, son las que exponemos como un poquito intenso en primavera, verano, y después dejamos de exponer, también van acumulando este daño del sol. También tiene mucho que ver la genética en estos casos, y aquí se agrega la inflamación crónica. Personas que tienen mini trauma constante por ejemplo, en los labios, ¿no? Que arrancarse pellejitos de los labios como por ansiedad. Esa de forma crónica, si ustedes tienen el gen, lo pueden activar y puede provocar ahí un carcinoma. La inmunosupresión, juega un papel muy importante. ¿Qué quiere decir? Defensas bajas. Aquí es súper importante, ¿por qué? Porque entonces invierte mi frecuencia. En los pacientes que tienen defensas bajas, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más frecuente este carcinoma epidermoide que el carcinoma vasocelular. Y es importante porque este carcinoma epidermoide es un poquito más agresivo. Ahorita les voy a ir contando.
También los síndromes que les contaba pueden tener más frecuencia de esto, la radiación ionizante también, y de hecho muy importante. Por ejemplo, los dentistas, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando van al dentista, que si les tienen que trabajar alguna muela, que les van a hacer algún implante o algo, tienen que estar tomando radiografías. Y el dentista entonces, con su manita, pone la plaquita, toma la radiografía y eso lo repite en una profesión que si la ejerce 30 años, por ejemplo, son 30 años de recibir esta radiación sobre el dedo. Y entonces, ¿qué va a provocar? Puede provocar en los dedos carcinoma epidermoide. Por eso ustedes también van a ver que los radiólogos o cuando ustedes van a algún estudio de imagen, el personal tiene un aparatito que mide la radiación y de hecho los tienen que mandar a descansar en ciertos números de radiación. Otra cosa importante en este son las cicatrices, pero principalmente por calor, por quemaduras. ¿Qué pasa? Los pacientes quemados no solo pasaron horrible ese evento de recuperación de una quemadura, sino que 20 años después les pueden salir carcinomas encima de esas cicatrices. Entonces, siempre se sugiere que alguien que haya tenido una quemadura que 20 años después, si nota cualquier cosita encima, también acuda. Y lo que está haciendo que incremente tanto la frecuencia de este cáncer es también lo viral. Todos estamos viendo y viviendo esto que ahora son este tipo de conferencias a distancia y todo es por un virus que nos tiene a todos en casa, llevamos un año. Entonces, ¿qué pasa? Los virus es como el coco del humano y hay muchísimos tipos de virus. Todavía no hemos podido encontrar curas para los virus. No es como una bacteria que se toma alguien un antibiótico y ahí quedó. Los virus son muy, muy complicados. Y entonces el virus de papiloma humano ha ganado mucha importancia también en dermatología porque en uñas y en genitales puede tener esta capacidad oncogénica, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede provocar un cáncer. Entonces, antes era rarísimo el cáncer de pene y ahora por este virus de papiloma lo empezamos a ver más. No se diga del cervicouterino, que ese es otro boleto, pero entonces cada vez se va relacionando más. Y en uñas, una verruga, o sea, el famoso mezquino, ojo de pescado, si afecta a las uñas y llevan más de 2 años con él, tiene un potencial de hacerse malo muy alto. Casi siempre una verruga viral, o sea, un mezquino, que lleva más de 2 años de evolución, tenemos que descartar que no se trate de un carcinoma epidermoide, porque aparte se ve igualito. Y tratado a tiempo, se quita quirúrgicamente la uña y no pasa a mayores. Entonces, también es de zonas expuestas al sol, pero con los bemoles que les conté de todos los otros factores de riesgo. Este también va a ser crónico, el daño del sol principal, pero también tiene que ver lo que les decía del agudo intermitente, por eso puede dar en cualquier lado y ojo. Este es más agresivo que el carcinoma vasocelular en general, y el riesgo de metástasis, o sea, de irse a otros lados, va a variar según la zona en la que salga. Entonces, esto es como pregunta capciosa de, oye, ¿puede irse a otros lados? En realidad depende de dónde lo tengan. Si tuvieron la suerte de tenerlo en la frente, en la mejilla, en zonas que a lo mejor no van a tener tanto riesgo, entonces ahí con una cirugía, con un margen de seguridad un poquito más amplio que en el vasocelular, pero van a quedar curados. ¿Cuál es el problema? Si afecta mucosas, ese riesgo de irse a otros lados es muy alto. Para que se den una idea, en zonas de bajo riesgo, o sea, en una mejilla, para que se vaya a otros lados, su riesgo es aproximado del 3%. En cambio, si sale en el labio tiene un riesgo mayor al 35% de irse a otros lados. Quiere decir, ahí sí puede ser mortal y entonces tiene una importancia mucho mayor. Y aparte tiene otras características que pueden variar muchísimo en este riesgo de irse a otros lados. Sobre todo es qué tanto se parece la célula a la célula original, qué tan monstruito está esa célula. Mientras menos se parezca a la célula original, entonces más agresivo, más riesgo, ¿ok? Y aparte si tienen defensas bajas, o sea, tienen muchos otros bemoles y por esto este cáncer, que antes no le hacían mucho caso los oncocirujanos, este sí se ha ido ganando el respeto de todos porque sí se ha visto que puede llegar a ser más agresivo en algunos pacientes. ¿Y cómo se ve? Es bien difícil también, puede parecer un cuerno, literal, o sea, como si les hubiera salido un cuerno y se puede parecer a eso, se puede parecer como un volcán, como un cráter o una bolita o un granito, tiende a ser muy rojo o rosita
y casi siempre va a tener una descamación encima o costra. Y en labios les decía que es muy, muy peligroso. Una úlcera en un labio que no cura, que persiste más de un mes, también son lesiones que tienen que ser valoradas. Y en uñas, vean cómo en las uñas puede parecer verrugas virales, o sea, un mezquino, pero que tenga la transformación hacia carcinoma epidermoide. Y aquí lo que sigue es muchos vasos de sangre en el dedo, y aparte el hueso. Entonces, es una zona donde sí vamos un poquito contratiempo para el tratamiento. Ahorita les voy a hablar de más detección y de más cosas. Esto es para que ubiquen más o menos de qué vamos a hablar, ¿sale? Ahora, el melanoma. El melanoma es lo que más nos importa a nosotros, que los pacientes y que otros médicos lo conozcan. Este va a estar originado por los melanocitos. Son células para protección de radiación ultravioleta. Yo les había comentado que aquí lo que pasa es que llega el sol y entonces excita el melanocito manda pigmento, que es la melanina, para cubrir a los queratinocitos, pero también puede dañarse ese melanocito y entonces ser muy importante en riesgos. Solamente es el 2% de todos los cánceres en general, pero tiene muchísima importancia por el riesgo que tiene. Entonces, ¿por qué? Porque es la principal causa de muerte de cáncer de piel. De hecho, en algunos países, como Noruega, Suecia, es un problema incluso en embarazo con factores de crecimiento, es su cáncer número 1 de embarazo. Entonces, aquí sí es un cáncer que detectado a tiempo es 100% curable, con tasas de curación mayores al 90%. Sí tienen riesgo de presentar otro porque otras vamos a ver factores de riesgo, pero si se detecta a tiempo, se cura con una pequeña cirugía. El problema es si no se detecta a tiempo, ¿ok? Y ha tenido un incremento súper importante. El INCAN estima que en los últimos 5 años ha incrementado 500%. Es altísimo ese crecimiento. Entonces, ¿qué factores de riesgo puedo tener? ¿Cómo se causa esto? Depende muchísimo del tipo. Hay muchos tipos de melanoma. Les voy a dar una embarradita nada más de lo más común. Esto está en cambios constantes. De hecho, el año pasado acaba de salir una nueva clasificación que no los voy a agobiar jamás en eso porque es demasiado complicado. Pero para fines prácticos hay un tipo que es muy superficial. Crece poco a poco, superficial en la piel y después con el tiempo se mete, hace como si hiciera una raíz. Este es más de piel blanca, de pelirrojos, de gente con pecas, y este es el más frecuente en el mundo. O sea, en general en el mundo este va a ser el que más tratan de detectar. Y también tiene mucho que ver con radiación ultravioleta, principalmente UVA, y de aguda intermitente. ¿Qué quiere decir? Esas quemaduras de la infancia donde se fueron a la playa y se pusieron rojo camarón, entonces es lo principal que va a activar si tienen el gen de melanoma, eso va a ser su principal activación. Aparte, la gente que usa camas de bronceado, bueno, se lo está buscando. Es como ir a decir, a ver, voy a ver si tengo el gen o no. Y entonces es jugársela, es como un intento de suicidio lento. Todos van a tener un componente genético. Entonces, esto principalmente va a ser, si tienen un familiar de primer grado, nos va a espantar más, o sea, papá, mamá, genes específicos, entonces ya se conoce, e incluso cuando se trata de melanomas invasores, hasta se busca genes para ver la respuesta al tratamiento y decidir qué tratamiento se va a dar. Y también lo de que les contaba de los síndromes, de estos niños que la pasan bastante mal porque no pueden reparar el daño de la radiación. Son niños que tienen que vivir como vampiros de noche, con blackout, que tendrían que ir a la escuela de noche, hacer actividades de noche y dormir de día con blackout en casa. Y algo que pone muy en riesgo es personas que tengan lunares, muchos, muchos lunares y que se vean medio raritos. Hay cualquier persona que tenga más de 50 lunares en el cuerpo o más de 15 lunares en el antebrazo, son sujetos a revisión, mínimo una vez al año, porque entonces, ¿cómo saber si tienen una lesión nueva, si la lesión cambió, si tienen tantos? Aparte hay algo que se llama síndrome de nevos displásicos, que tienen más de 100 lunares y son lunares muy feos, muy atípicos, que incrementa muchísimo el riesgo de un melanoma y es un reto para el super experto, es un súper reto poder encontrar al melanoma en fases tempranas, porque son tantas las lesiones que se parecen que es muy difícil de encontrar. Por eso la tecnología ha avanzado
y tenemos mapeos corporales, tenemos que son como una máquina donde se toman fotos y podemos comparar perfecto si tienen más lunares, si cambió alguno. Entonces, la tecnología sí ha ido avanzando para la detección temprana de esto. Entonces, en México es diferente porque en México tenemos mucha carga también, les contaba, asiática, y aquí nos parecemos un poquito más asiáticos, y nuestro melanoma más frecuente va a ser el acral lentiginoso. El acral lentiginoso quiere decir que sale en manos y en pies, ¿ok? Es más de pieles morenas, pero ojo, lo que les decía de las mezclas genéticas, y tiene cierta relación, se ha querido asociar a traumatismos, porque aquí el sol no juega un papel importante. Está un poco en discusión en manos, pero en realidad la radiación que entra a palmas, a plantas o a uñas es muy poca, entonces se sabe que aquí el sol no tiene un factor importante y se ha querido tratar de buscar a ver si es más relacionado a mini trauma, ajá, como un traumatismo continuo. Aparte, obviamente, esto estamos hablando de juntar factores, ¿no? Como la genética. Otro tipo es el léntigo maligno. Si se fijan, la palabra se parece un poquito del acral y del léntigo. Y esto es porque tiene un crecimiento que es un poquito como de melanocitos saltarines, donde es bien difícil por eso la curación de este, porque está muy mal delimitado, tiende a tener muchísimo más extensión de la que se ve. Por eso es de que estos son difíciles de tratar, pero crecen muy lento. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo mismo, la gente se confía porque llevaba con el lunar en el pie desde 10 años y entonces no le causa mayor agobio hasta que ya lo ven boludo. Y entonces ahí ya llegan tarde al tratamiento. Y la variedad nodular es una variedad espantosa. Yo les digo a este es como una ventona al cielo, porque esta variedad no tiene un crecimiento lento, sino es un crecimiento rapidísimo y hacia raíz. O sea, crece inmediatamente hacia abajo. Esto es de piel blanca principalmente, con estas quemaduras solares de la playa, donde se pusieron rojos como camarón. Es mucho más frecuente en otros lados del mundo, donde tienen pieles más blancas. Entonces, lo bueno es de que este no lo vemos mucho en México y la verdad es que queremos casi no verlo porque es muy agresivo. Entonces, ¿cómo se va a ver? También depende del tipo. Por eso la verdad es de que les tuve que agobiar un poquito con que sepan que existen estos tipos, porque el de extensión superficial va a parecer un lunar, que principalmente va a afectar el tronco en hombres. Tronco se refiere a espalda, a pecho, tórax, abdomen. En mujeres piernas, que es esta como exposición aguda intermitente, o sea, cuando vamos a la playa el traje de baño, ¿ok? Y puede ser nuevo, o sea, puede ser una cosa que parezca un lunar, pero que acaba de aparecer después de los 30 años aproximadamente, o que un lunar que ya teníamos cambie. Esto es menos frecuente, pero puede pasar. Aproximadamente esto puede variar muchísimo en la literatura, pero aproximadamente un 20% se puede originar de otro lunar. Entonces, un lunar que estábamos estables y de repente empieza a cambiar, es el que nos puede preocupar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos tiene que dar datos de alarma? Si en un lunar tenemos más de 2 colores, nos tiene que espantar. Ojo, los de nacimiento, ahorita voy a hablar un poquito de ellos, pueden tener muchas reglas que nos espanten, pero si está estable desde nacimiento, creció con nosotros, no nos va a preocupar. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero un lunar nuevo, un lunar que está cambiando, creciendo y tiene más de 3 colores, ya se están tardando en ir a revisarlo. No quiere decir que a fuerzas va a ser malo, pero son datos que nos ayudan a detectar a los malos. Entonces, que un lunar había estado estable, lo ubicaban perfecto y de repente lo ven más grande, ese también lo tienen que ir a revisar. Y el patito feo. El patito feo se ha ganado el respeto de los médicos. Es una regla que se refiere a que si tenemos un lunar que no se parece a los demás, es mejor irse a revisar. Y un lunar nuevo, que después de los 30 años también es mejor irse a revisar. Casi siempre van a ser tumores benignos, pero es nuestra única forma de poder detectar cuando hay uno malo. Entonces, si yo ya dejé de crecer y después de 30 años me empiezan a salir un lunar nuevo, no es normal, es mejor revisar y prefiero que vayan a una consulta y que les digan, no saben que esto es un tumor benigno, esto es un lunar que sí tenías de antes, pero para que logremos detectarlo a tiempo porque hace la diferencia radical. Ahora, el acral lentiginoso, el que les dije de manos y pies, que es más frecuente en México, nos importa muchísimo que sepan detectarlo porque
Este tiene muy mal pronóstico, pero es por la detección tardía. En México acuden en fases muy tardías. Entonces, ¿dónde es donde lo vamos a buscar? Manos, pies, o sea, prácticamente plantas y palmas, y en las uñas también. Se va a ver como una mancha. Esta mancha va a ser irregular, puede tener uno o dos colores, casi siempre va a tender a ser colores oscuros, café, café oscuro, hacia negro. Va a crecer muy poco, lento, pero va a ir creciendo poco a poco, se va extendiendo. En la uña, de hecho, no se espanten porque muchos se van a voltar a ver las uñas y van a ver que tienen manchitas largas cafés. Hay una variedad benigna que es racial, se llama melanónica racial, o hay lunares también en las uñas. Lo que pasa es que si no los conocían, pues ni le ponían atención, y esos van a ser benignos, no pasa nada, pero así detectamos con estos datos de alarma al melanoma ungueal a tiempo. ¿Qué quiere decir? Una rayita, porque se ve raya a lo largo de toda la uña, que ha ido creciendo, que se ve café, café negra, o que no se parece a las demás rayitas que tienen en las uñas, o que no tenía ninguna rayita y ven una que sale muy oscura, va creciendo poco a poco, que la base, o sea, de la raíz de la uña, se ve más ancha que en donde ustedes cortan la uña, o que empieza a pigmentar la piel de alrededor, ya se están tardando en ir a una consulta, ¿ok? Ahora, el léntigo maligno que les dije que se parecía un poquito al acral, pero este da en zonas de exposición solar crónica. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí sí, cara, principalmente mejillas y nariz. Y esta va a parecer una mancha, pero ojo, no se van a espantar. Hay una variedad de léntigo solar, que es el más común, es la variedad benigna, es el tumor de los tumores más frecuentes que van a ver, entonces ese es benigno. Lo que pasa es que existe su contraparte maligna, que es rara, pero existe. Entonces, por eso es lo del patito feo. No se parece a los otros, está creciendo, está más oscuro, tiene dos colores, está irregular. Entonces ahí es cuando tienen que acudir, porque este es un reto diagnóstico en fases tempranas. Este sí es para dermatólogos, dermatoncólogos expertos que nos dediquemos a esto. Esto me hace un reto tremendo, ¿eh? Incluso hasta podemos jugar apuestas a veces entre médicos para ver el diagnóstico de este tumor, porque es muy difícil la detección en etapas tempranas. Pero lo importante es de que ustedes acudan y que lo veamos con una lupa especial, que ahorita les voy a decir un poquito más. Ahora, el nodular es el que les decía que ese, híjole, les da, aquí sí da días, si acaso meses, para que acudan. Va a ser principalmente de tronco, cabeza y cuello, es más de hombres, y se va a ver como una bola negra, negra azul o azul, que es nueva, que está creciendo rápido, se puede ulcerar, puede sangrar, y entonces en esa, en cuanto ustedes, o sea, si alguien ve bola negra nueva que está creciendo, ya están yendo a revisión. Cuidado, no se vayan a espantar con los lunares, el típico que le heredó la abuelita y de, sí, mi abuelita tenía este lunarzote boludo en el surco o en la nariz, o el famoso de bruja, ¿no? Esos no, esos los tienen desde infancia, seguramente desde jóvenes, puede crecer un poquito, de hecho va a ir perdiendo pigmento, puede tener pelo, no los vayan a confundir. Estamos hablando de estos que son o de un lunar que cambió rápido o de un lunar nuevo que se hizo boludo, ¿ok? ¿Existen otros cánceres de piel? Sí. Lo bueno es que son raros. También incluye otros tipos de cánceres dentro de melanoma. ¿Qué pasa? En melanoma hay otros tipos, pero los voy a aburrir si les doy una clase de todo lo que hay. Entonces, ¿por qué? Porque son tipos mucho más raros. Pero ojo, puede salir en ojos, puede salir en boca, o sea, en cavidad oral, puede salir en genitales, y son de muy mal pronóstico porque, ¿se acuerdan? Así como les conté en el carcinoma epidermoide, tenemos muchísimos vasos de sangre en las mucosas. Entonces ahí hace una extensión más rápida a otros órganos. Y también existe el melanoma sin color. Entonces hay que tener mucho cuidado. También las bolas rojas, rosas, dan un poquito de miedo porque sobre todo si algo se ve con crecimiento o que sangra o ulcerado, nos puede espantar porque dentro de todos los diferenciales que puede haber, entonces puede ser un melanoma melánico. Lo bueno es que en México es poco común. Y dentro de otros cánceres de piel que les dije que eran rarísimos, el 6% nada más, ahí entra en una lista interminable. Podríamos tener días y días de plática de solo estos tumores. Lo bueno es que son rarísimos. El principal es el linfoma, pero lo bueno del linfoma, el más común que da en piel, es muy tranquilo. Ese es de buen pronóstico, de hecho, ni siquiera lo tratamos los dermatólogos quirúrgicos, ese requiere de otro especialista.
Estos son muy, muy tranquilos, se tratan muy diferente, tienen evoluciones de 20, 30 años para que se hagan más agresivos si no se trataron. Entonces, ese es de buen pronóstico relativo. Existen otros linfomas que pueden ser de mal pronóstico, pero son mucho más raros. También incluso hay leucemias cutáneas, o sea, sí existen muchos otros tumores porque yo les contaba que en la dermis tenemos muchos vasos de sangre. Están también los sarcomas. De sarcomas hay muchos tipos. De aquí, de hecho, hay un tipo que es como de los más frecuentes, se llama dermatofibrosarcoma. Ese, por ejemplo, puede parecer una cicatriz nueva que está creciendo y que ustedes no tenían nada antes. O sea, que dijeron, no, pues ni me raspé, ni me pegué, ni me cosieron, no me pasó nada ahí. Y de la nada una cicatriz que está creciendo, está cambiando. Entonces se puede llegar a ver así. Y hay otros tipos. Aquí, de hecho, hay uno que se llama angiosarcoma, que es súper agresivo. Ese también en meses, ya testamento y todo, porque ese es muy rápido, ¿eh? Entonces, son mucho más agresivos. Ese es el problema. La buena noticia es que son muy, muy raros. Y entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos tantas estructuras en la piel que pueden derivar de ahí cualquier tipo de cáncer. Yo les dije que finalmente aquí de cualquier célula se puede derivar cáncer. Entonces puede haber cáncer hasta del pelo, puede haber cáncer de unas células que apenas están en estudios de si son de aparato neuroendocrino, puede haber de las células de los nervios, puede haber de glándulas. Entonces tienden a ser más agresivos. La buena noticia es que son sumamente raros. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? O sea, si el médico lo va a sospechar, el especialista pues va a tener un poquito más de idea, más de diferenciales, y sobre todo porque usamos una lupa que se llama dermatoscopio. Este dermatoscopio nos aumenta, es como ver un microscopio con una luz especial, entonces un aumento de las características del tumor, y nos ha ayudado a aumentar nuestra certeza diagnóstica en ojos entrenados hasta un 35%. Entonces eso ha hecho que disminuyamos el número de procedimientos innecesarios, con disminuir complicaciones y aparte detectar en fases tempranas a los que son malos. ¿Y por qué? Porque entonces si tenemos un sospechoso, ¿qué vamos a hacer? Una biopsia. El diagnóstico, yo puedo estar súper segura con mi lupa, pero el diagnóstico solo se puede firmar con un estudio histopatológico, quiere decir visto en el microscopio. Eso se llama gold standard, quiere decir que esa es la forma de diagnosticarlo. Entonces se quita la lesión. A veces si es una lesión muy grande, entonces se quita un cachito de la lesión, se ponen puntitos de sutura, o sea, se cose, se manda a analizar y entonces ya el reporte de patología nos dirá el nombre, el apellido del tumor y todos los factores de riesgo que a mí me van a importar para saber qué tanto a la redonda tengo que quitar o si era una lesión benigna o para decidir mi manejo, ¿ok? Entonces, eso es para mí, pero ustedes cómo van a sospechar, o sea, cómo van a saber cuándo ir al dermatólogo. Entonces, aquí es muy importante que sepan que va a depender, obviamente, de todo lo que estuvimos platicando, que para eso fue tanta plática, pero en general va a ser un grano, o sea, que parezca grano, pero que crece y persiste, o una mancha que crece y persiste más de un mes, entonces ya no fue un granito normalmente durará 1 o 2 semanas, ¿no? Se puede enquistar, o sea, hay otras variedades benignas, pero en general algo que parece grano y que está creciendo y persistiendo no es grano, entonces puede ser un tumor. Puede ser tumor bueno, puede ser tumor malo, pero tienen que mejor irlo a revisar, sobre todo si presenta crecimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos otros tumores benignos que sí, van a salir, va a aparecer granito, pero se va a quedar ahí de ese tamañito y ahí va a quedar, ya no va a crecer, no va a aumentar, no va a pasar a mayores. ¿Qué otra cosa los puede hacer sospechar? Un lunar nuevo en mayores de 30 años, un lunar que cambió, ¿sí? Que creció, que se le agregó colores, que sangró. El patito feo, como les decía, ha tenido mucha importancia. Entonces, un lunar que no se parezca a los demás. Y en México, cuidado, acuérdense de ver sus palmas, sus plantas, sus uñas, conózcanlas para que así sepan si sí lo tenían de antes o no. Hay muchísimas personas que vienen en pánico después de pláticas de este tipo y que entonces van, les quitamos lesiones y me sale en el reporte de patología que era algo de nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca se voltearon a ver los pies, ¿no? Pero ¿qué pasa en niños? Ojo, porque donde primero detectamos y donde hay escasos reportes de cosas agresivas es en niños, pero ¿por qué? Porque es quien nos fijamos primero en ellos.
O sea, a nosotros como adulto o como papá puede pasar mil cosas y tú dices, bueno, después voy al doctor, bueno, sí, mañana, en un año, en 2 años, pero algo le pasa al hijo y estás corriendo al pediatra, o sea, pobres pediatras, ¿verdad? Porque entonces corremos como locos, yo médico incluido, ¿eh? O sea, yo también noto médico y voy corriendo con mis chamacos al pediatra. ¿Por qué? Porque entonces en niños sí exageramos más, nos preocupamos muchísimo más de todo lo que pasa y gracias a eso detectamos en fases tempranas todo lo que hay. Pero ojo, en niños los lunares de nacimiento pueden espantar, pueden parecer todo lo que les acabo de contar y entonces que ustedes hayan entrado en pánico y ya ni me estén escuchando. ¿Por qué? Porque se pueden ver grandes, se pueden ver de dos colores, irregulares, pero en los de nacimiento pueden ser así de feos. Un lunar de nacimiento, entonces puede romper reglas mientras esté estable, esté acorde porcentaje del tamaño del niño que crezca con él, entonces está bien, no pasa nada. Pero los lunares de nacimiento grandes, ¿cómo saber si es grande? Mídale más o menos con la palma de su mano. Un lunar de nacimiento que es más grande que la palma de la mano del niño, eso es un lunar grande. Y entonces esos lunares sí requieren de revisiones. No quiere decir que se va a hacer malo, pero en los lunares de nacimiento sí hay un riesgo un poco mayor de transformación o de que en algún momento salga un melanoma ahí. Pero esto es acorde al tamaño. Mientras más chiquito, su riesgo es diminuto. O sea, de hecho, muchos dicen, no, no se hace malo. No es de que nunca, ni que no existen los nunca en medicina, pero es sumamente raro. Pero conforme es más grande ese lunar, existe una variedad de lunar de nacimiento, congénito quiere decir nacimiento, que es muy, muy grande, se llama gigante, o sea, quiere decir como niños que no están encuerados nunca, puede parecer un short, el que le dicen justo el lunar de bañador, puede parecer una blusa, puede parecer la mitad de la cara, con negra peluda, la verdad es que sí es algo impactante para los niños. Esos lunares no solo es la estética, no solo es lo que les trauma al niño y que le va a impedir un desarrollo social adecuado, sino que ellos sí requieren revisiones por expertos porque en algún momento de su vida sí pueden llegar a tener transformación o que se agregue un melanoma. No quiere decir que a fuerzas va a pasar. Ese riesgo varía un poquito entre 20 y 30%, o sea, no es tanto, pero existe. Entonces, por eso a esos niños sí los captamos y sí tenemos una foto inicial con la lupa que les contaba y no es de que los tengamos que ver diario, o sea, se puede estar nada más viendo una vez al año para ver que no haya cambiado, se dan datos de alarma, pero que sepan que sí esos pacientes sí requieren revisiones. Pero los de tamaño pequeño, con que sepan que no cambia, que no crezca, más que suficiente porque su riesgo es muy poquito. Ahora, es muy raro el cáncer de piel en los niños, sumamente raro, de hecho está en discusión, esto yo podría tener días de discusión con colegas, porque está en discusión si existe, si no existe el cáncer de piel en niños, sobre todo el melanoma. Hay reportes mundiales, son muy poquitos, son como 4 casos de reportes con metástasis, o sea que se fueron a otros lados, pero solo un caso de muerte, o sea, está bien difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría acuden a tiempo y aparte es muy raro que se presenten niños. Entonces, con los niños relájense un poquito, va a ser sumamente raro que lo presente, excepto en los síndromes que les dije, o sea, niños que están súper pecosos, niños que les están saliendo muchos granitos, es muy raro, pero que sepan que puede existir otras enfermedades en la piel y que gracias a enfermedades de la piel podemos detectar cosas internas. También existen linfomas, existen otros tipos de tumores de las estructuras que les dije, pero así como es raro en adulto, también es muy raro en niños, pero existe. Y entonces por eso siempre les pongo que los lunares gigantes o los lunares muy grandes de nacimiento sí van a requerir una vigilancia. Todos los demás, relájense un poquito. Si ven a un niño que tiene demasiados lunares, sí se puede llevar un mapeo. Y aquí tenemos que individualizar al niño en su crecimiento, si tiene pubertad precoz, cuando termina su crecimiento es cuando se empiezan a comportar más como adultos. Entonces se individualiza el caso. ¿Qué sí les importa en niños? Cuidado. En la infancia es cuando se acumula el daño solar principal para toda nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? Fue en ese momento de kinder, primaria, secundaria, donde estuvimos expuestos durante el recreo, actividades al aire libre todo el tiempo, donde ahí nos estamos ganando nuestro cáncer del futuro. Entonces, a un niño, si yo le explico eso, es como los niños ven viejos a los de 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, si yo les digo que a los 50 le puede dar un cáncer, me va a ver como, ay, a mí qué me importa.
pero tiene otros factores también importantes donde ellos tienen que saber que esto ha ido cambiando por el daño de capa de ozono. ¿Qué quiere decir? A lo mejor antes, a los de ahorita de 80 años, a lo mejor se les detecta el cáncer de piel entre 70 y 80 años, ¿no? Y a lo mejor a sus papás ni se les detectó porque les iba a dar a los 100. Pero a los otros, entonces, o sea, al hijo de que tuvo cáncer a los 80, a su hijo tiene riesgo de presentar cáncer de piel desde los 60, ¿no? 60, 70. Y el nieto puede tener riesgo de cáncer de piel desde los 40. ¿Qué quiere decir? Si estamos viendo cáncer en edades más tempranas por el daño de capa de ozono. Si es una realidad, tenemos más daño del sol. ¿Y por qué? Porque aparte de las generaciones de ahorita, de entre los 20 y los 50 años, les tocó ya daño de capa de ozono sin protección solar. Entonces, porque ahorita ya es un tema más conocido, ya van a cualquier farmacia y ven 80 opciones de protector solar y dicen, ah, bueno, si lo ves porque seguramente lo tengo que poner en mi hijo, ¿no? O ven al vecino en la playa, ah, sí, se está poniendo, te puede hacer como pensar que existe. Pero antes no, antes al contrario, bronceado era de moda, entonces hasta se usaban cosas para agarrar color y todos esos estragos los estamos viendo ahorita porque por eso está siendo un cáncer de un problema de salud pública muy importante. ¿Cómo se trata? Entonces, ya ustedes que acudieron y que tuvieron la mala suerte que sí tuvieran un cáncer de piel, entonces con cirugía. Cirugía es lo de elección. Si ustedes detectan, o sea, todas estas pláticas y todo, que si no se haya tomado toda esta molestia, ¿es por qué? Porque en realidad en todo el mundo interesa la prevención porque disminuye costos mundiales, o sea, económicamente hablando es un impacto importantísimo y como paciente, como médico también, porque no es lo mismo para mí detectar un cáncer de piel que mida 1, 2, 3, 4 milímetros a un cáncer de piel que mida más de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque no va a ser igual de fácil de quitar, va a requerir cirugías más complicadas. Entonces, mis pacientes que están en seguimiento, el reto es encontrarles tumores de 2 milímetros para que queden curados con 4 milímetros, una cicatriz de medio centímetro. Y entonces que ni se acuerden de dónde tuvieron el cáncer. Esa es la meta, ese es el panorama ideal. Pero la realidad es otra. La realidad es de que a lo mejor ustedes dicen, no, pero es un granito y pues está en la nariz. La nariz no se mueve y nos complica mucho, mucho las cosas. Entonces, aquí la detección en fases tempranas va a ser lo principal. Entonces, y va a depender del tipo de tumor, qué tanta piel que parezca sana tengo que quitar adicional. Entonces, porque ustedes ven un mini granito, pero ¿qué pasa? A la redonda hay células que ya están afectadas y que ustedes al ojo no se ve, incluso yo a mi lupa puedo no verlo. Por eso ya hay estudios donde ya nos dicen qué margen de seguridad se tiene que dar para cada tipo de tumor para poder lograr una curación efectiva con cirugía, que es lo ideal y con control de histopatología. Por eso ahora todo lo que se quita de piel, prácticamente el 90% de las cosas que se quitan se mandan a analizar y debería ser ya hacia un 100%. Y entonces son cirugías relativamente sencillas. Si lo detectamos más tardío, sí es de quirófano, sí se tienen que hacer cirugías más complicadas, pero aquí lo importante es la curación y que queden ustedes funcionales, ¿no? Y de algo que aparte van a seguir con el riesgo. Entonces, que importa una detección temprana de por vida, porque una persona que ya tuvo un cáncer de piel tiene más riesgo que los demás de presentar un segundo nuevo. Entonces, por eso quedan en revisión de por vida, pero quedan curados. Ahora, cuando un cáncer es inoperable o acudieron muy tarde o ya era muy agresivo y empezaba a afectar nervios, empezaba a afectar otras partes, entonces ahí sí ya se hace radioterapia, ya sea antes de operar, ya sea después de operar o si un paciente no se puede operar, se puede hacer radioterapia en lugar de operar. Existen también quimioterapias untadas, pero se reserva solo para casos que no se puedan operar, que no se pueda hacer radioterapia o tumores muy superficiales, ahí sí se puede hacer y que queremos conservar estéticamente la zona, sí se puede hacer y también con buenas respuestas. La quimioterapia sistémica no es efectiva para carcinoma vesicelular. Hay un solo medicamento para síndromes donde más o menos se tiene una respuesta. Para carcinoma epidermoide no hay quimioterapia específica y para melanoma ya está avanzando la ciencia. Gracias a toda la tecnología y a la ciencia ya hay opciones que antes no tenían los pacientes, ya hay algo que se llama inmunoterapia, ya se estudia el gen, ya se pueden hacer cosas y ya podemos ver un poquito más de luz porque es muy agresivo, es muy mortal el melanoma en fases tardías.
Entonces, el pronóstico prácticamente va a ser para el vasocelular en general bueno, tienen que tener la mala suerte de tener una variedad un poquito más agresiva para que este no sea tan bueno, pero en general se cura con cirugía o con una quimioterapia untada. El carcinoma epidermoides intermedio por todos los factores que les conté, de la zona, de dónde del tipo de la célula, pero en general va a ser un riesgo intermedio. El melanoma es un panorama malo, pero ojo, en etapas tempranas es muy bueno el pronóstico. ¿Qué quiere decir? Si yo lo detecto en la capa superficial, en donde les conté que era la epidermis, si no ha rebasado hacia la dermis, es 100% curable con cirugía. Entonces, esa es la meta y para eso tanta información que se trata de dar ahora a la gente, porque ahí es 100% curable. Y otros cánceres de piel, la verdad es que es malo el pronóstico, casi siempre son agresivos, pero les conté que el linfoma más frecuente de piel ese tiene un buen pronóstico, no pasa a mayores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para poder prevenirlo? Entonces, aquí protección solar, o sea, ¿qué puedo modificar? Mi genética no la puedo modificar. Entonces, ¿qué puedo modificar? Pues la radiación solar, un poquito. Entonces, ¿cómo lo puedo modificar? Si la capa de ozono ya está dañada, ya no nos protege como antes, me la pongo encima, ¿no? Entonces, eso es un filtro o una pantalla solar. Y aparte la ropa es la mejor protección solar. Si aparte de eso le agrego que no puedo modificar entonces mis características de ojo claro, piel blanca, pecas, o mis factores de riesgo, lo que me heredaron, entonces ahí acudir al dermatólogo, que ustedes tengan una revisión por lo menos una vez al año por un experto. Ahora, entonces, ¿cómo me va a proteger? Este es un tema muy complicado, pero en general, entonces, la protección solar principalmente va a ser dirigida a UVA. Y ahorita los filtros ya la mayoría tienen para los dos, para UVA y UVB. Esto depende yo les contaba que incluso causa un tipo de cáncer o causa otro tipo de cáncer. Entonces, prácticamente es como ponerse, si me pongo un filtro orgánico, entonces, ¿qué va a hacer? Va a absorber la radiación y va a hacer que entonces no llegue rápido a mis células, por lo tanto no las transforme. Y entonces, me va a proteger de que entonces yo no me ponga rojo o me broncee muy rápido, va a prolongar el tiempo que yo pueda estar afuera sin protección. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo me salgo ahorita a esta hora al rayo del sol, voy a aguantar 10 minutos. Yo, ¿no? Me voy a poner roja, tomate, entonces, y luego me causo entonces una quemadura solar. Y con un filtro solar, eso lo voy a prolongar a poder estar más tiempo y a lo mejor me tardo 2, 3 horas en causar ese efecto. Pero ojo, sí se causa. Solo me prolongó el tiempo para que pudiera estar afuera sin causarlo, pero va a llegar un momento donde lo va a causar. Y los inorgánicos prácticamente es como si me pusiera un espejo encima para que entonces refleje esa luz y entonces son los que parecía uno mimo, pero ya también las farmacéuticas han avanzado muchísimo en este tema y ya tenemos unos con mejores cosméticas, pero en general quedamos uno muy blanco, pero era función como de espejo. Entonces, son también muy efectivos de radiación. El problema de esto luego era que duraran contra el agua, o sea, entonces la ciencia sí ha tenido que avanzar mucho en esto. Importantísimo agregarle sombrero, las ropas de protección solar, sobre todo cuando nos exponemos más. No solo es cuando vamos a la playa, sino cuando hacemos actividades al aire libre. Entonces, ¿cuáles son los filtros solares? Los filtros solares, entonces, su meta es reducir esta radiación ultravioleta, pero cuidado, ¿qué pasa? Los filtros solares pueden entonces hacer que yo pase más tiempo bajo el sol. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que el problema va a estar en que a lo mejor yo no me doy cuenta y entonces como no tengo ese dato de alarma de ponerme rojo o que me duela la piel, entonces no me doy cuenta, paso mucho más tiempo y lo que sí va a seguir pasando son infrarrojos y otras radiaciones que entonces me van a envejecer. Entonces, para quien no le importa el tema de cáncer de piel, que me dice, ay, no, qué flojera, de algo me de morir, o ya veré, o ya me preocuparé de esa edad, ¿qué va a pasar? Que aparte me va a envejecer. O sea, el sol también envejece muchísimo y entonces aquí es por eso muy importante no exponerse mucho tiempo a radiaciones ultravioleta. Y cuidado, en niños menores de 6 meses de edad no se aconseja porque su superficie corporal, o sea, la cantidad de pielecita en donde se pone con el tamaño de su cuerpo es mucha absorción. Entonces, por eso en menores de 6 meses no se aconseja solo ropa de protección, no exponerlos muchísimo. Ahora, ¿cómo lo elijo, no? Entonces, ustedes van a la farmacia, encuentran tantas opciones, entonces, lo principal es de que sean protectores solares que estén probados dermatológicamente. La diferencia entre uno de súper y uno dermatológico va a ser, aparte del precio, que es mucha, entonces,
va a ser porque esa diferencia de precio en realidad va porque hicieron estudios para demostrar cuánto tiempo vas a aguantar sin esa quemadura, entonces bajo la radiación ultravioleta. Entonces está estudiado que en serio funciona. Y aparte vamos a tener otros factores como el tipo de piel. No es lo mismo una piel grasosa, no es lo mismo una piel seca. Entonces vamos a tener que escoger el vehículo según eso. Y todos los protectores solares se deben de reaplicar. Ningún protector solar, diga 100 que eso es mercadotecnia, o sea, lo mínimo indispensable es 30, de 30 a 50 es un poquito de ganancia y 50 más es lo mismo que 100. Pero ninguno va a durar más de 4 horas. Y tiene que decir la leyenda de que sea resistente a agua o a sudor. Y va a venir una leyenda que diga el tiempo. Lo máximo de protección bajo agua es 80 minutos. ¿Qué quiere decir? Alguien que nada más de una hora, hora y media, ya no va a estar protegido si lo hace intemperie. Y muchas pantallas solares tienen una excelente protección solar, pero se caen en el agua. Entonces, un ejemplo, ¿no? Para cómo lo voy a elegir, porque esto es un tema súper difícil. Entonces, yo soy una mujer con piel sumamente grasosa, voy a la farmacia y encuentro tantas opciones, entonces lo primero que tengo que pensar es, me gusta que se vea un efecto de maquillaje, ¿por qué? Aparte se hace un relajo si me maquillo y luego me pongo el filtro y lo tengo que retocar, entonces las plastas ni les cuento y el maquillaje se estropea. Entonces, por eso muchas dicen, bueno, entonces lo quiero mejor con color para que parezca maquillaje. O a mí no me importa, yo nunca me maquillo, entonces sin color. Entonces, esa es la primera elección. Entonces, sin color, entonces vamos a tener opciones para pieles grasosas en vehículos que digan gel o gel crema con la leyenda toque seco. No todos son súper toque seco, pero en general si uno dice gel, se va a la más segura. Entonces, porque es un vehículo más acuoso y entonces mi piel grasosa lo va a aguantar más y sobre todo las reaplicaciones. Si escojo con color, entonces voy a escoger también en gel. Son pocas las opciones en gel con color, o si no, entonces los fluidos libres de aceites, entonces, pero que digan toque seco. Y aparte, si yo hago ejercicio, entonces cuidado, porque si escojo uno que tenga el efecto más inorgánico, más pantalla, pues se me va a ir a los ojos cuando estoy corriendo, voy a llorar, arde espantoso, o me meto a nadar y ya no lo traigo. Entonces, si yo hago actividades de ejercicio, de exposición solar, entonces ahí sí me fijo que diga la leyenda resistente al agua 80 minutos y algunos traen la leyenda de que es amigable con los ojos, quiere decir eso, o sea que no se nos va a escurrir. Las preguntas más frecuentes que les salen son, ¿me puedo broncear entonces? Es que a mí me encanta estar con el colorzazo porque odio mis piernas todas blancas. Pues la respuesta después de toda esta plática creo que es no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Lo que estamos haciendo es un daño celular por la radiación ultravioleta. Entonces, las chinas queremos ser laces, las laces queremos ser chinas, entonces nunca estamos de acuerdo con nuestro color de piel, los morenos blancos, blancas morenas. Entonces, es mejor aceptarse como somos y que no busquen estar bronceado. ¿Por qué? Broncearse les va a durar 2 semanas, a quien le dura demasiado, a lo mejor puede estar un mes, y lo que se están ganando a la larga, entonces van a ser años, o sea, lo que uno sacrificó a los 20 de estar bronceada bonita unas 2 semanitas, le va a costar que después de los 40 años se va a ver 10 años más grande que su edad cronológica o que sus amigas que no se asolearon y se está buscando un cáncer de piel. O sea, van a requerir cirugías. Entonces, estéticamente sacrificaron todo por 15 días de verse medio bien. Ajá. Entonces, la respuesta es no. Si está nublado, ¿me pongo el filtro solar? Sí, mientras ustedes vean luz de día, está pasando radiación. Entonces es importantísimo que se pongan y se retoquen el protector solar, porque aparte no saben ni de dónde, porque como baja sobre todo la de temperatura, que es un dato de alarma para nosotros de protección, entonces ni te das cuenta y aumenta la exposición a la intemperie y es cuando más quemaduras solares vemos. Ahora, con el protector solar, ¿puedo estar el tiempo que yo quiera entonces afuera? ¿Se acuerdan que lo estuve comentando? Que no, porque entonces me voy a ganar envejecer mucho, mucho más. Y aparte, el protector solar va a prolongar el tiempo que podía estar, pero no es mágico. No me estoy poniendo una barrera ahí de hierro que no está pasando nada de radiación. Entonces, de todos modos, va a tardar mucho más el tiempo para dañar, pero sí se va a dañar. Y la otra pregunta es, cuando voy a la playa, ¿me pongo bajo mi palapita, mi sombrilla? Entonces, pues, la verdad es que no me asoleo. Cuidado, o sea, lo que hace de refracción, o sea, cómo rebota la luz en arena, en nieve, es muchísima. Entonces, y aparte la palapita solo, o sea, sí pasa luz. Entonces, tiene que ser un techo para que yo les diga, bueno, en el techo y que estén lejos de la arena,
ahí puedo decir, bueno, está bien, pero en general sí se tiene que retocar por ese rebote de la luz. Bueno, espero haber sido clara y concisa y creo que el tiempo estuvo como me lo pidieron y vamos a ver entonces sus preguntas. Muchas gracias, doctora Arroyo. Excelente plática, excelente manera de presentarnos ese tema tan complejo. Y sí, afortunadamente hay muchas preguntas y trataremos, en la medida de lo que se pueda, poder enunciar cada una de ellas. Creo que nos quedan alrededor de 20 minutos, entonces vamos a tratar de que se puedan contestar todas, doctora Arroyo. Claro que sí. Y la primera pregunta, para el caso de los bebés de 8 meses, ¿qué protector solar sería el más adecuado? En los bebés, por eso existen las presentaciones que dicen pediátrico, niños, o que vienen en inglés kids, pediatrics. Entonces, ¿por qué? En los filtros inorgánicos que trae, entonces, o en algunos orgánicos, sí se han quitado sustancias que antes se encontró que tenían cierta relación con linfomas o con alguna otra cosa, se fueron quitando, por eso ya muchos vienen libre de pava o trae algunas sustancias. Entonces, por eso las presentaciones de niños son las que menos químicos traen, entonces son las más seguras de usar, pero con las mismas reglas, el 50 más, reaplicarlo cada 4 horas. En la alberca es un relajo sacar a los niños del agua, pero ustedes ahí pónganle premios, pónganles algo para que se haga una rutina, así como de lavarse los dientes, que entonces se meten al agua 1 hora, se salen, se secan, se reaplican el sol, se esperan tantito y se pueden volver a meter, y con el sombrero y con la ropa de protección solar en niños es súper importante. Y otra pregunta que va asociada con relación a lo que acabas de comentar, si las playeras que se usan para la alberca playa con protección, ¿se ayudan a proteger a los niños? Sí, de hecho, por eso, en realidad es por la protección que diga ahí 50 más, es porque le hicieron el estudio igual que al filtro solar, pero en general ustedes pueden verlo en contraluz, o sea, ponen la prenda de la ropa a través de la lámpara y ven cuánta luz pasa, entonces es según lo cerrado de la fibra, y los colores oscuros tienden a proteger más porque reflejan menos, entonces es la mejor protección solar que le pueden dar a sus hijos. Entonces, el sombrero y estas camisas de protección acuáticas, entonces es la mejor protección solar que les pueden dar a los niños. Luego, ¿qué grado de protección solar se requiere para los bloqueadores? Para ciudad, el día a día con un 30 es suficiente. Cuidado con las cremas que dice crema con activos y protección solar y vienen de 15, de 20, porque no es la protección más adecuada. Para ciudad sí es suficiente 30, pero la verdad es que ya el de 50 es prácticamente lo mismo que 100. Por eso ya la mayoría de los protectores vienen como 50 más. Entonces, esa es la protección solar que se debe ocupar. Perfecto. Hablando sobre alimentación, ¿hay algún alimento o algún tipo de alimentos que pudieran ayudar a prevenir esta enfermedad? Sí, es un tema súper interesante, es muy avanzado, por eso no lo mencioné. Está todavía en ciertas discusiones porque se ha querido asociar dietas mediterráneas con un poquito menos de riesgo de cáncer de piel. Entonces, sí es un tema que ha ido avanzando. En general, incluso por eso ustedes van a encontrar suplementos alimenticios en la farmacia, van a encontrar en cápsulas que se los venden como protección solar y sí sirve. Finalmente son como antioxidantes que lo que se ha visto es que mientras se toman son carotenos, son diferentes vitaminas, oligoelementos, que sí ayudan a aumentar la protección solar aproximadamente en 5, de un número de protección solar, como un 5 a 8. Entonces sí puede ayudar, sobre todo para quien me dice, oye, es que sí me voy a ir a la playa, entonces se puede preparar y irse con sus cápsulas, aparte del protector solar, o los deportistas también lo pueden hacer. Luego, otra pregunta, ¿a qué edad aparecen los lunares en los niños? Durante toda la infancia. Los niños, los de nacimiento aparecen en el primer año de vida, porque uno dice, no, es que nació sin ninguno, pero se pueden hacer visibles durante el primer año de vida, más o menos, y durante toda la infancia les pueden estar saliendo. Tenemos pacientes muy blancas que incluso hasta los 25, rayando 30, pueden seguir teniendo uno que otro lunar nuevo. Entonces, el corte de edad prácticamente es entre 25 y 30 años de que sigan saliendo, pero siempre que tengan un crecimiento lento, con el crecimiento del cuerpo, que no sea un crecimiento acelerado, lo que les decía, que se parezca a los demás. Perfecto. Y hay otra pregunta que está asociada con lo que acabas de comentar. ¿Qué son las manchas en la piel?
Eso, la mancha en la piel, en realidad pueden ser mil cosas. A mí me da mucha risa porque luego en contingencia no les cuento cuántos WhatsApps recibo de, ay, es que me salió una manchita o a mi mamá o a mi abuelita, ¿qué le pongo? ¿O qué crema le puedo poner? Para mí es como si me, o sea, como si me estuvieran tapando los ojos y me digan, oye, pues invéntate un medicamento y déjaselo. Porque una mancha en la piel puede ser desde una mancha porque me quemé o por sol o por inflamación hasta un cáncer melanoma. Entonces, por eso es tan importante las revisiones de dermatólogo y por eso les pongo siempre el límite de tiempo. ¿Por qué? O sea, porque las manchas pueden salir hasta por cosas infecciosas. Entonces, y se les va a quitar o se les quita con tratamientos fáciles, pero la mancha finalmente va a ser una expresión de la piel de algún daño, inflamatorio o tumoral. Otra pregunta, hay unos granos llamados punta diamante de color rojo. ¿Es maligno y es necesario extirparlos? No, esos son súper comunes y se comportan al revés de los lunares. Así como nosotros tenemos los primeros 25 o 30 años para que nos hagan nuestros lunares cafés negros de melanocitos, después de los 30 aproximadamente empiezan a salir estos rojos. Tienen predisposición genética casi siempre, también tienen cierta relación a daño del sol y esos lunares vienen de los vasos de la sangre. Ajá, se llama nevo-rubí por el color. Entonces, porque es un color como la piedra rubí. Y entonces, esos son benignos. Solamente se trata si alguno está creciendo y sobre todo por roce, porque les puede llegar a sangrar y les mete un susto. Y ojo, tiene también diferenciales. Si hay alguno que no se parezca a los rubí, que tenga otros colores o uno en especial que esté cambiando, creciendo, tienen que acudir porque igual de películas de terror, si les cuento cómo se ve un angiosarcoma, pues se puede ver así, o un sarcoma de Kaposi, o sea, sí hay otros tumores malos que se pueden llegar a ver así, pero tienen la misma regla que les conté de este crecimiento desmedido, van creciendo rápido, entonces se va a ver diferente a esos que parecen como cabecita de alfiler, pero rojita, ¿no? Entonces, esos en general son 100% benignos. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué es un mezquino? ¿De qué forma es? El mezquino lo dije porque es el término coloquial, pero en realidad la gente le dice verrugas a los tumores benignos que se llaman fibromas, alias el cuello. Por eso cuidado con lo que venden en la tele, porque les venden en la tele medicamentos para verrugas y cuántos de aquí me pueden decir en realidad qué es una verruga. El problema es el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Una verruga es por virus de papiloma. Entonces, virus de papiloma tiene miles de serotipos, de los cuales muchos, o sea, bueno, son como 170 conocidos, pero muchos van a ser ambientales. Entonces, es muy fácil contagiarse, es muy común. La gente los conoce como mezquinos, ojos de pescado. Entonces, esas son las verdaderas verrugas. Y eso son una infección viral, difícil de tratar. En algunas personas se cura sola en el primer mes. Si permaneció más de un mes, ya no se les va a quitar y tienen que acudir al dermatólogo. Y los que salen en el cuello, esos son fibromas, son tumores benignos, en la mayoría de los casos, porque también he visto ahí obviamente cáncer, pero en la mayoría de los casos, las que conocen como verruguitas, esas son unos tumores benignos que se llaman fibromas blandos y que se asocian más bien a síndrome metabólico, o sea, presión alta, azúcar alta, obesidad. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otras. Afortunadamente siguen llegando muchas preguntas. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de poder responder todas. Estoy buscando las más representativas. Y hay una pregunta, doctor Arroyo, que dice, soy paciente de terapias de radiaciones ionizantes. ¿Qué cuidado deben tener posterior a la terapia? En realidad no hay mucho que se pueda prevenir de ustedes más que lubricar bien la piel y les dan unos protectores, unas cremas especiales para después de la radioterapia porque puede provocar quemaduras. Más bien la tecnología es lo que ha avanzado. No es lo mismo el aparato que teníamos hace 30 años, que estamos viendo las secuelas ahorita en los pacientes con miles de carcinomas en la zona radiada. No es lo mismo a los aparatos que hay ahora de radiación, han aumentado muchísimo su precisión del sitio donde se radia y por lo tanto disminuye el riesgo de estos carcinomas. Más o menos se van a tener que preocupar en empezar sus revisiones, entonces de 10 años después de la radioterapia, en la zona, que no les hagan granitos, ni manchitas, ni todo esto que estuvimos platicando en esta ocasión, para que si sale algo de eso, acudan a tiempo. Pero en general no hay mucho que puedan hacer ustedes. Perfecto, vamos a dar espacio quizá a dos a tres preguntas más. Y hay una pregunta que es muy importante con relación a todo este tema de COVID. ¿Qué alteraciones en la piel
se están presentando en aquellos casos de pacientes que presentan COVID? Ese puede ser todo un tema más, ese puede ser de la plática. ¿Por qué? 20% aproximadamente de los pacientes con COVID pueden presentar lesiones cutáneas. Entonces, sí somos especialistas que nos vemos interconsultados o embarrados en este tema, porque se puede ver de muchas formas. Nosotros de por sí vemos en la piel muchas lesiones que son reactivas a cosas internas, principalmente infecciones. Por ejemplo, las ronchas, la famosa urticaria, que da por ronchas. Esta es un proceso reactivo del cuerpo, una infección. ¿Qué quiere decir? Va a ser de lo más común ahorita en COVID. O sea, entonces al principio los pacientes espantaban porque si venían con la urticaria, dentro de todo mi protocolo de estudio de infecciones, vías urinarias, respiratorias, incluía COVID. Entonces espantaban de, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque finalmente es algo reactivo del cuerpo que está exagerando la respuesta inmune, entonces, y saca estas ronchas a una infección. Pero puede verse de miles de tipos. Puede hacer lesiones que semejen psoriasis, o sea, como unas placas con una escama blanca impegada, o semejan a una enfermedad que se llama pitiriasis rosada, que son unas como moneditas ovaladas, rositas, con una escama muy finita, que da en todo el cuerpo. Puede darse con vesículas, o sea, ampollas con agua, burbujitas de agua en manos y pies, y principalmente una de las que más le ha gustado a COVID es lesiones vasculares, quiere decir manchas moradas o rojo moradas, principalmente en piernas y en brazos, pero puede haber muchos tipos de alteraciones cutáneas de COVID. Perfecto. Y otra de las preguntas con relación al tema del diagnóstico, ¿un PET puede diagnosticar cáncer de piel? Ese es el problema, o sea, la ventaja de la piel es que está a la vista de todos y entonces por eso es una revisión externa. El PET no está indicado, de hecho sí me ha tocado mamás de médicos, que el médico ya me llegó, que dice, sospecho melanoma y te traje tomografía, PET, radiografías, que a mí no me sirven en ese momento porque el PET se reserva para enfermedades metastásicas o en busca de metástasis. ¿Qué quiere decir? Si un melanoma sí lo dejaron avanzar, entonces va a llevar todo un protocolo según qué tanto lo dejaron avanzar, que estamos hablando de micras, de cuánto lo dejaron avanzar, entonces ahí son los estudios de extensión, llevan estudios de sangre, de tomografía y de PET, pero el PET es para buscar metástasis, no me sirve para nada para piel. Otra de las preguntas que me parece interesante, hay algunos médicos que recomiendan tomar el sol por aquello de la vitamina. ¿Qué recomiendas, doctora? Sí, de hecho tengo incluso hasta medio pleito entre colegas, porque tengo pacientes con melanoma, o sea que las operamos a tiempo, melanomas superficiales que curaba 100% y que tienen osteoporosis, y el médico entonces me les mandó baños de sol. Y yo infartada, ¿por qué? La osteoporosis tiene sustitución médica, o sea, el sol, ok, sí tiene que ver con la vitamina, pero se puede dar calcio y se puede dar vitamina D. O sea, tienes un medicamento que lo puede suplir y el melanoma la va a matar. Y entonces exponerse al sol le va a hacer que si tiene, ella ya sabemos que tiene la genética, se va a estar buscando un segundo melanoma nuevo. Entonces es gravísimo en ese sentido. Y es en mucha discusión la vitamina D y la protección solar. Muchos endocrinólogos sí ven afección de la vitamina D, que la verdad es de que no pasa en que se ponga el suplemento, pero la evidencia ha demostrado que no tiene ese impacto, que finalmente la radiación que recibimos día a día, y lo que yo les conté que va a ser un filtro, o sea, va a disminuir la radiación, pero no la va a bloquear por completo, entonces sí se va a estimular la producción de vitamina D. Entonces la evidencia hasta ahorita apoya en que sin ningún problema se pueden usar filtro solar sin afectar la vitamina D. Si hay deficiencia ahorita general en México de vitamina D, y incluso en pacientes que nunca han usado un protector solar. Entonces, no se sabe qué está pasando, por qué los mexicanos, a pesar de esta radiación solar, estamos viendo tanta deficiencia de vitamina D. Entonces, eso apenas está en estudio, pero existe el suplemento. Entonces, en realidad no pasa a mayores, pero como tal, en estudios, no hay evidencia que demuestre que la radiación solar va a tener un impacto significativo en deficiencia de vitamina D. Perfecto. Dos preguntas más, doctora. Una de ellas, hoy con todo este nueva de tecnológico que hacemos home office y que nos las pasamos mucho tiempo frente a la computadora o a los equipos electrónicos, ¿qué tanto daño pueden causar a la piel? Sí, sí se ha querido asociar, por ejemplo, trabajar con la computadora en los muslos, el calor
Entonces, sí se ha querido asociar el calor crónico con lo que yo les decía del riesgo de quemaduras, con carcinoma epidermoides sí se ha querido asociar. Entonces, hay algunos reportes que de estas personas que llevaban años trabajando con la compu en las piernas, entonces que sí han podido tener, que si tenían el gen, sí lo activen y sí les pueda provocar. En cuanto a la luz, es una luz visible, lo que vamos a ver con las pantallas. En realidad tiene un impacto más en melasma, en el famoso paño. Entonces, para eso sí han salido protectores solares que cubren luz visible, o las pantallas solares la cubren bastante bien. Entonces, personas que trabajan con luces muy intensas de computadora, por eso también ya salieron los filtros, incluso los ojos se han visto afectados, por eso ya hay lentes de protección también de pantalla. Así como salió todo esto, también ya salieron líneas de protectores solares que cubren para luz visible, pero lo que me va a causar más es en personas, principalmente mujeres, que están predispuestas genéticamente a hacer melasma o paño, entonces se los va a empeorar. Perfecto. ¿Y qué marca de protector solar recomiendas? No me encanta, obviamente, darle publicidad gratis a ningún laboratorio, porque aparte ni siquiera estamos casados con ninguno, porque hay muchísimas opciones. Lo bueno de los protectores solares no es como en otros medicamentos de dermatología que sí batallamos muchísimo con las opciones, por eso muchas cosas las tenemos que mandar preparar. En protector solar tenemos muchísimas opciones, porque como es algo que ya deberíamos usar todos, es un mercado muy atractivo para las farmacéuticas. Entonces, mientras sea dermatológico, o sea, marcas dermatológicas, porque hicieron un estudio para demostrar que funciona, con eso es más que suficiente. Que sí es un poco de prueba y error, pero por el tipo de piel. Entonces, en realidad, o sea, hay muchísimas marcas. Está Antelius, que es de la Roche-Posay, está Avene, está Isdin, que es una marca española muy buena, Eucerin, que es para pieles delicadas también excelente, Elioker, que tiene la gama más amplia de protección en cuanto a también luz visible, pantallas, filtros, o sea, sí tiene también, y tiene cápsulas, o sea, marcas hay muchísimas, más bien es el tipo de piel buscarle. Voy a decir ejemplos para bien y para mal. Por ejemplo, salió ahorita en el mercado, está muy famoso de Isdin, una tecnología que sacó con fusión agua, fusión water, que está padrísimo para quien busca no sentir el protector solar. No se escurre, entonces ese, pues obviamente ha sido unas ventas increíbles porque es un protector solar muy cosmético y muy cómodo. Su defecto está en que las sustancias que trae entonces no son tan amigables con el mar. Entonces ahí es donde entran Telios y Avene y te dicen, mira, yo tengo mi línea que sí es amigable con el mar, no vas a destruir arrecifes si te metes a nadar con él, entonces para playa pues vas a preferir usar eso si es que te importa un poco la ecología. Entonces, por eso vamos a tener muchas variaciones y por eso también tanta oferta, entonces, porque la demanda es muy alta. Entonces, si soy de piel muy grasosa, vehículos en gel. Si soy de piel muy seca, entonces puedo usar vehículos en crema, en fluido, que entonces voy a usar para lubricar y para que sea como mi crema de día, pero que traiga la protección solar. Pero hay muchísimas marcas, muchísimas opciones. Hay algunos, por ejemplo, de Avene, me gusta mucho de lo de amigable con el mar, y para pieles secas me gusta mucho, pero a mí su toque seco, yo soy muy grasosa, a mí me brilla. O sea, entonces sí hay algunos que aunque digan el toque seco, la verdad es de que a mí sí se me hace grasoso, pero a lo mejor una piel madura, mixta, un poquito más hacia seca, le va a caer muy bien. Entonces, y para cuerpo, ahí sí, yo siempre les hago la broma, váyanse a la farmacia y el que vean de presentación grande, más barato o en oferta ese mes, ese es el que compren mientras sea dermatológico. Entonces así lo pueden escoger y en cara ya le echan esa ciencia de que no estén brillosos, que cuando lo reaplican no se les hagan bolitas, que no se sientan ahí mimo. Entonces ahí es donde le van metiendo la ciencia. Perfecto. Hacen una pregunta, doctora, ¿dónde te encuentras? Teléfonos de tu consultorio, consultorios, por favor, si los puedes compartir. Claro que sí. Yo tengo dos consultorios, uno en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí el teléfono es el 55 55 68 50 83. Y estoy en el Hospital San Angelín Patriotismo. Ahí el teléfono es el 55 79 04 57 78. También estoy en la clínica de oncodermatología de la UNAM. Esta clínica está dentro del Hospital General de México, pero no pertenecemos al Hospital General de México, pertenecemos a la UNAM.
Es un edificio de la unidad experimental. En esta clínica es abierta al público en general. La única diferencia es cuánto pagan. ¿Qué quiere decir? Si son UNAM, INAPAM, IMSS, ISSSTE, es un precio especial. Y si son público general mortal que no tiene nada de eso, entonces va a ser otro precio, pero está abierta a todos. La única diferencia de esa clínica es que somos un grupo de especialistas en dermatoncología, unos quirúrgicos, unos clínicos, con tecnología. Tenemos un aparato que se llama microscopio confocal, que en duda o en zonas de riesgo quirúrgico me puede marcar, me puede ayudar al diagnóstico sin tenerme que meter con un cuchillo. Me puede ayudar al diagnóstico para saber si necesito la biopsia o no, o a márgenes. De hecho, ahí tenemos muchos protocolos de investigación y ahí también tenemos el mapeo digital que les contaba para las personas que tienen muchos lunares. Perfecto. Ese lo pueden encontrar en internet, o sea, se pueden buscar en internet la clínica de oncodermatología de la UNAM y ahí viene por Facebook, por WhatsApp, vienen los datos. Bueno, doctora, siguen llegando muchas preguntas. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no es posible ahorita responder a todas, pero Claro. algo que sí les quiero comentar a todo el mundo, esta plática, recuerden que la pueden seguir a través de nuestro canal de prevención y salud Cisnova en YouTube. Y pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales, ya que mes con mes estaremos teniendo un webinar con expertos en el tema en vigor. Y les recuerdo que en la próxima plática del próximo mes estaremos hablando de cáncer cervicouterino. Doctora Arroyo, te agradecemos infinitamente tu excelente ponencia y pues agradecerles a todos los participantes. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.